Hello, good morning, I'm teacher Evelyn Quiñones, and today we are going to have our English class. Buenos días, jóvenes. El día de hoy nos corresponde nuestra segunda clase de inglés del tercer bloque. So, pay attention to the following instructions. And welcome to our super class. Bienvenidos, chicos, a su clase de inglés. We are going to start with a class. Vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a trabajar el día de hoy en el cuaderno y nuestro libro, pero vamos a iniciar con el cuaderno. Así que todos con el cuaderno en la mano vamos a escribir la fecha. Today is June 9th. Y vamos a escribir como título, There is, there are. Ahorita vamos a ver de qué se trata este título. El título lo pueden escribir con lapicero de diferentes colores, con marcadores o lo subrayan de manera que resalte. Todo lo que vamos a ver a continuación lo tienen que copiar en su cuaderno. Ya con el título copiado, vamos a iniciar. ¿En qué momento voy a utilizar there is y en qué momento voy a utilizar there are? Mucha atención a su pantalla. Primero, presten atención y luego ya pueden tomar nota. Cuando ustedes deseen tomar nota, pueden ir pausando el video. Pero ahorita mucha atención a lo que está acá en pantalla. There is. Es un verbo en singular. Se utiliza cuando hay solo una cosa, un animal o una persona. Si yo quiero traducir la palabra there is, significa hay, siempre y cuando esté hablando en singular. Una sola cosa, un animal, una sola persona. Ahora bien, ¿qué pasa con there are? Es un verbo en plural y se utiliza cuando hay varias cosas, animales o personas. Entonces, ¿qué significa there are? También significa hay. Más adelante vamos a ver cómo estructuro mis oraciones. Esto que están viendo en su pantalla también lo copian en su cuaderno. En base a esto y teniendo claro que there is es singular y there are es plural, continuemos. Example, tenemos algunos ejemplos de there is and there are. Acá vamos a estar utilizando el primer vocabulario que vimos del tercer bloque, que fue sobre las partes de la casa y los objetos que encontramos en la casa. Veamos nuestro primer ejemplo que es singular. Esto también lo tienen que copiar. There is, forma singular. There is one bed. Hay una cama. There is. Es por ello que en la imagen hay una sola, porque estamos hablando en singular. Vamos con el ejemplo en plural. There are two beds. Ojo, porque en plural la palabra tiene que ir en plural. Vean, beds lleva la S al final, porque estamos hablando de dos o más. Entonces, there is, singular, there are, plural. Cuando es plural, especificamos la cantidad, si hay 5, si hay 4, si acá en su imagen, en lugar de 2 camas, hay 5 camas, quedaría el ejemplo. There are 5 beds. Ahora bien, en there is, como es singular, ahí solo va one, porque hay un solo objeto. Les recuerdo que también lo podemos aplicar para animales y personas. Now, let's take a look to other examples. Vamos, acá tengo más ejemplos, pero acá tenemos las 3 formas. Afirmativa, negativa y pregunta. Si se fijan en su pantalla, tienen el signo más, menos y el signo de interrogación para representar cada una de estas. Vamos con la afirmativa. Si se fijan, la misma afirmativa la convertí a negativa y a pregunta. Veamos, singular, affirmative form. Esto también lo copian, por favor. There is a table. There is a table. Is, porque es singular. Negativa, there is not. Eso quiere decir que para las negativas únicamente tengo que agregar la palabrita not después del verbo to be. En este caso es is. There is not a table. Pregunta. Is, aquí surge un switch, un cambio. La primera palabra que yo tengo que escribir es mi verbo to be. Is there a table
y por supuesto question mark al final. Eso no puede faltar. Veamos con los ejemplos plurales. Plural form. Afirmativa. There are 2 windows. 2 windows. Pero acá yo pude haber colocado there are 10 windows. Y si se fijan, la palabra window lleva la S al final porque estamos hablando en plural. Forma negativa. There are not 2 windows. Pasa lo mismo que en la forma singular. Si yo quiero convertir mi oración a negativa, lo único que tengo que hacer es agregarle el not después del verbo to be. En este caso, como es plural, are. Chicos, ahí dice plural, pero es plural. Escriben bien ahí esa palabrita, por favor. Y negativa. Pasa lo mismo. Primero escribo el verbo to be. Are there 2 windows? Siempre la palabra tiene que ir en plural. Y al final, mi signo de interrogación, question mark. Esta imagen les va a servir bastante para poder realizar su tarea. Ok, now we have an exercise. Ahora vamos a realizar un ejercicio para poner en práctica lo que acabamos de aprender en su student book. Vamos a trabajar en el student book y también en el workbook. Entonces, todos con su libro en mano. En el student book, page 58 and 59. En el workbook, page 139. Vamos a iniciar con nuestro student book y luego vamos a pasar al workbook. So, pay attention to the following instructions. We are on page 58. Estamos en la página 58, Grammar. Necesito que le escriban la fecha a las páginas trabajadas el día de hoy. Today is June 9th. Le escriben la fecha y vamos a trabajar con lápiz. Exercise number 1. Necesito también que trabajen con su libro abierto. ¿Ok? Con las 2 páginas porque es como que si fuera un solo ejercicio. Exercise number 1. Read and number the objects in the pictures. Lee y enumera los objetos de las imágenes. Vamos a leer las oraciones. We have 7 sentences y luego tenemos que ubicar los números. Si se fijan, acá ya los tenemos, pero vamos a leer nuestras oraciones. Number 1. There are all photos on the wall in the living room. Identifíquenlo y escriben su número. Number 2. There's a mirror in the bathroom. Number 3. There's a red chair between the lamp and the TV. 4. There's a table in the kitchen. It's next to the window. 5. There are a lot of magnets on the fridge. Fridge es la refrigeradora, ¿verdad? 6. There are 2 lamps in the bedroom. And number 7, there's a green chair in front of the window. Y así nos quedarían nuestros números. Okay, now let's take a look to page 59. Pasamos a la página 59. Como tienen su libro abierto, ¿verdad, jóvenes? Pero yo lo dividí para que sea más visible. Exercise number 2. Read and complete the description. Lee y completa la descripción. Vamos a leer y ustedes van escribiendo ahí sus respuestas. This is my grandma's apartment. It isn't very big, but it, completo ahí con el verbo to be, is very comfortable. There are, verbo to be, porque si se fijan la siguiente palabra dice 4 rooms. Estamos hablando en plural. Are 4 rooms. A kitchen, a living room, a bedroom, and a bathroom. There is an old TV. Eso quiere decir que solo hay una televisión. In the living room. There is a washer and there aren't any plants. Muy bien, pasemos a la parte 3. Exercise number 3. Circle the correct option, then complete the answer. Circula la opción correcta y completa la respuesta. Veamos. Let's take a look. Number 1. There a dining room. Acá la palabra clave es la A. Si tiene la A, sí que significa un.
o una, entonces automáticamente yo sé que es singular. Veamos, number 1. Is there a dining room? Se refiere a uno solo, por eso encierran en un círculo is. Number 2. Is there a bathroom? Y la respuesta, yes, there is. Porque este ejercicio, para realizar este ejercicio nos estamos basando en el número 2. Ahora sí, number 3. Is, nuevamente, there a cat? ¿Un gato? Yes, there. Si se fijan en la imagen, ¿verdad? En las fotografías que tienen en su libro, ahí está el gatito. Sí hay un gatito. Number 4. Is there a dog? ¿Será que encontramos algún perrito en alguna de las fotografías que están ahí? No. Entonces, no, there isn't. Number 5. Are there chairs? ¿Hay sillas? ¿Qué creen ustedes? ¿Vean las imágenes? ¿Sí o no? Entonces dice yes y completan ahí su respuesta. Cuando usted me envíe su fotografía, yo voy a chequear esas dos respuestas. Number 6. Are there plants? No, there. Completan ahí con el verbo to be correspondiente. Now let's take a look to the exercise number 4. Pasemos al ejercicio número 4. Read and match. Lee y une. Acá necesito que lo hagan con regla. No quiero líneas torcidas, a pesar que son líneas pequeñas las que tenemos que hacer acá, pero lo vamos a hacer bien. Líneas con regla y lo vamos a hacer de diferentes colores para que cuando usted me envíe su fotografía sea más fácil revisarlo. Number 1. Where's the green chair? ¿Dónde está la silla verde? The correct answer, it's in front of the window. Si se fijan, chicos, también estamos trabajando prepositions. En nuestro workbook hay algunas las cuales las vamos a trabajar, pero por ejemplo acá tenemos in front of. ¿Se recuerdan que las vimos en el bloque, en el primer bloque vimos prepositions? Está on. Sigamos. Number 2. Where are the magnets? There on the fridge. On. Ahí está nuevamente esa preposición on. Number 3. Where's the cat? ¿Dónde está el gato? It's on the bed. On, encima, ¿verdad? De la cama. Number 4. Where are the photos? There on the wall. Sobre la pared. Muy bien. Ahí culminamos, chicos, con la página 59. Now, ahora nos vamos a trasladar al workbook. Necesito que pasemos al workbook, page 139, página 139 del workbook. Vamos a seguir trabajando con esta parte, ¿ok? We have a grammar, there is and there are. Seguimos con el tema there is and there are. Exercise number 1. Complete a sentence using is or are. Si yo voy a utilizar el apóstrofe y la S, significa que es singular. Y el are para plurales. Revisemos. Example, there's a TV in the living room. Miren, tienen otra vez esa A que me indica que estoy hablando en singular, es decir, un solo objeto. Number 1, there's, apóstrofe S, porque es en singular, a table in the kitchen. Number 2, there are 3 lamps in the dining room. Ahora acá ya voy a escribir el are, porque si dice 3, automáticamente sé que es plural, que son 2 o más objetos. Are. Number 3. There are a lot of photos on the wall. A lot of, muchas. A lot of photos on the wall. Por consiguiente, plural, are. Number 4. There's a sink in the laundry room. Muy bien. Now, let's take a look to the exercise number 2. Read and underline, then match. Vean pues, chicos, acá vamos a leer nuestras oraciones, tenemos que subrayar las palabras y luego vamos a unirlo con una línea con las oraciones de la siguiente columna. Esto de igual manera lo hacen con regla y con diferentes crayones. Las palabras también las pueden subrayar con un resaltador o con un marcador. Exercise number 2, the number 1. Vamos con la número 1. There's a plant in the dining room. Entonces, subrayo la palabra plant
y lo voy a unir con it's very big. Es muy grande. Number two, perdón. There are 2 chairs in the bedroom. Estamos subrayando la cantidad que menciona la oración. Entonces acá are 2. Y entonces, ¿con cuál lo voy a unir? They're very comfortable. Son muy cómodas. 3, la última. There's a photo. A photo se refiere a una sola foto, singular, of my family in the kitchen. Y lo unimos. It's very special. Es muy especial. Muy bien. Now let's take a look to the exercise number 3. Pasemos a la parte 3. Pero antes vamos a leer el cuadrito que tenemos ahí. Prepositions, que son las preposiciones. Estas ya las vimos en el primer bloque. Tenemos on, encima, between, entre, in front of, enfrente de o adelante de. Entonces, chicos, we have 3 pictures. Tenemos 3 imágenes ahí y necesito que escriban ahí la preposición correcta. Veamos el ejemplo 0. In front of the sofa. Tienen que fijarse bien qué objeto está señalando la flechita. En el ejemplo 0 está señalando al perrito y el perrito está adelante o enfrente del sillón. Entonces, por eso se utilizó la preposición in front of. Y van observando las otras 3 y me escriben ahí la preposición correcta. Ahora bien, en la parte número 4 de su libro, eso no está aquí en su pantalla, pero sí lo tienen en su libro. Dice, in your notebook, write a negative form of the sentence. Escribe la forma negativa de estas oraciones. Este ejercicio no lo vamos a hacer porque forma parte de la tarea que a continuación les voy a explicar. Entonces, el inciso 4, ese no lo vamos a realizar, ya que es muy parecida a la tarea que les voy a dejar, ¿ok? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá con nuestro workbook y vamos a prestar atención a la tarea, ¿ok? Pay attention to the homework. Okay, it's homework time. We have 2 homeworks. Number 1, notebook. Tenemos 2 tareas el día de hoy. La primera es en el cuaderno. Write 10 sentences using there is and there are. Escribe 10 oraciones utilizando there is and there are. Eso quiere decir que necesito que escriban 5 oraciones singulares y 5 oraciones en plural. Me las dividen, me colocan como título singular y vienen todas las oraciones con there is. Luego me escribe como título plural y vienen todas sus oraciones con there are. Son 5 y 5 para hacer un total de 10 oraciones. Cada oración correcta tendrá un valor de 10 puntos. No tienen que ilustrar, es únicamente escribir. Lo que sí pueden hacer es realizarla de forma creativa. Le pueden escribir con un papelito el there is, there are, o subrayan el there is, there are. Ustedes deciden cómo, ¿verdad? Pero es bien ordenado y bien hechas esas oraciones. Homework number 2, tarea número 2. Nos vamos a llevar en el workbook la página 140 y 141. En estas páginas del workbook encontramos preposiciones y lo que aprendimos el día de hoy, que es el there is y there are, en sus 3 formas: afirmativa, negativas y preguntas. Y en la 141 encontramos un reading, una lectura. Tienen que leer, chicos, para poder resolver estos ejercicios. Y si desconocen el significado de alguna palabra, recuerden siempre de utilizar su diccionario. Claro, pueden utilizar también un traductor. A veces dicen, ay, es más fácil buscarlo en el traductor. Pero siempre les recomiendo que utilicen su diccionario. Es muy útil y tenemos que saber usarlo. Ahora, ojo con lo siguiente. Fecha de entrega. Martes 16 de junio. Ambas tareas y páginas trabajadas en el libro, enviarlas al correo electrónico. En la pantalla adjunto mi correo electrónico. Nuevamente les recuerdo, si la tarea la hacen antes o el mismo día, si la terminan el mismo día, excelente, me la pueden enviar. Si me la envían el martes 16 de junio, excelente, no va a perder ningún punteo porque la fecha de entrega es 16 de junio.
Pero si usted la entrega miércoles 17 de junio, lo voy a sentir mucho, pero ahí ya no tiene el mismo valor sus oraciones. Entonces, sigamos instrucciones. Si tienen dudas, me pueden escribir al correo electrónico o al chat, siempre y cuando recuerden de tomar en cuenta los horarios de atención. Muy bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. That's all for today. Eso es todo. Have a nice day. Que tengan un lindo día, chicos. Ayuden a su mami y a papi en casa. Todos tenemos que ayudarnos en estos tiempos, ¿verdad? Y si tienen dudas, pregunten, jóvenes. Pregunten si tienen dudas, trabajen con lápiz. Y también les quiero pedir de favor que cuando envíen sus tareas, envíen todo. Porque a veces me envían lo que trabajamos y luego me envían la tarea. No, envíenme todo, lo que trabajamos y la tarea en un solo correo, por favor. So, have a nice day. Bye.